Estamos dando inicio a nuestra reunión semanal. Buenos días a todos los lectores, pero también a todos quienes nos ven, a quienes nos escuchan en esta reunión, como todos los domingos, como ya en esta plataforma Co-Life se está haciendo costumbre, a toda la familia natural, también a la familia de la fe, a todos quienes buscan amor, a quienes buscan verdad, a quienes buscan paz, y a quienes en esperanza de que el Señor está uh, compartiendo, ministrando de aquello que el Señor nos quiere decir. A todos quienes posteriormente en la publicación en las redes sociales puedan escuchar, o puedan leer, o puedan ver y escuchar lo que Él, el Dios, ministra por su gloria, por su gracia, en su amor, por medio de este Hijo suyo que les habla, que les escribe. Yo les doy la bienvenida a esta que es casa de Dios y de su reino también, al reino de Dios Ministerios. A todos, buenos días, bendiciones. Yo soy el pastor Jorge Macías, su hermano, hijo de Dios, como muchos de ustedes, de corazón estrecho, mano, abro corazón y te quiero recibir dándote un abrazo en el amor del Señor. Esta mañana del domingo 25 de febrero del año del Señor 2018, el título del mensaje que el Señor nos va a ministrar y que voy a compartir por gracia de Dios esta mañana es Unidad y acuerdo en la iglesia. Unidad y acuerdo en la iglesia. En la iglesia, dice el Señor, porque esa es la palabra que en el original, en hebreo, pero también en el griego nos quiere hablar como asamblea, que es la razón por la cual nosotros hablamos de esa asamblea. Él mismo, como todos los que Dios me entrega, este mensaje quiero decir y nos ministra, quedará publicado en redes sociales, en la página web, en http, como sabemos, diagonal, reinodediosministerios.org, con guiones medios o altos en medio de cada palabra, desde nuestra página Facebook, Reino de Dios Ministerios, o desde mi perfil, como en este momento vía Go Live en Pastor Jorge Macías Benítez, en nuestro blog, quedará publicado por escrito, por supuesto, Reino de Dios Ministerios, todo junto, .blogspot.mx, o en SoundCloud, a mi nombre, Jorge Macías Benítez, o en Google Plus, en el perfil del Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, en el perfil del Pastor Jorge Macías Benítez, en YouTube, en mi canal, Pastor Jorge Macías Benítez, y tiene un subcanal, Reino de Dios Ministerios. A todos y a todas les invito a que, independientemente de que escuchen o vean, o escuchen posteriormente, pueden accesar y volver y profundizar, y tratar de discernir, reflexionar en lo que Dios nos está hablando esta mañana. A manera de fundamento vamos a ir a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 2 al 4, en donde la palabra de Dios dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, así como también vosotros también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has dado en unidad, Señor mío y Dios mío, en este tiempo previo de oración y adoración. Pero ahora, Señor, que compartimos de tu palabra, Señor, y que viendo, escuchando o posteriormente viendo, escuchando y leyendo en las redes sociales, dejamos mensaje, Padre, pero tú, Señor, ministras de lo que tienes para nosotros, Señor, esta mañana, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados, desde la semana pasada y al buscar de Dios para que Él me entregara, que es como lo hago todas las semanas, el mensaje del pasado domingo, en este caso, también desde la semana pasada me entregaba, me decía, quiero que hables de estos temas. Así que también en el siguiente domingo ya tengo el tema, pero me hablaba de la semana pasada, me hablaba de esta semana, me hablaba de la que sigue, y me decía que
compartiera, que le permitiera a él hablar, a él ministrar de lo que él tenía para este domingo y el que sigue también. Mucho nos ha venido hablando Dios al respecto de la unidad. Nos ha venido hablando de unidad, nos ha venido hablando de fruto, nos ha venido hablando de un diseño concreto de lo que Él quiere establecer con ese diseño, un fundamento concreto y claro para su iglesia. Hoy, como humanidad, vivimos en un mundo de individualismo, en un mundo de mucha soledad, en el que cada quien cada vez más busca lo suyo. Estoy generalizando, por supuesto, sé que a quienes nos ven ahora y escuchan, o a quienes me están escuchando acá en vivo y en directo, no necesariamente es así en todos los casos, pero bueno, en lo general hay mucho individualismo, hay mucha soledad en el que cada quien busca lo suyo. Si estoy bien yo, no importa. Y esto se ha acrecentado, se ha profundizado, se ha acelerado en esta generación millennial, que es como se le conoce. En muchas ocasiones no importa si alguien más sufre, con tal de conseguir nuestro propio bienestar, es decir, vemos por nosotros primero y no por los demás. Así es que, por ejemplo, vemos políticos que no se interesan por lo que le sucede al pueblo, mientras ellos andan en carros de lujo, pueden viajar con ciertas prestaciones, tienen gastos pagados, no les interesa lo que está pasando con el pueblo. Tienen dinero. Tristemente, también en la fe o aún en la iglesia hay pastores, hay siervos, sirvientes, por decirlo de esta manera, que es como es la palabra, siervos de Dios que privilegian sus planes, su estilo de vida por delante de las necesidades de las ovejas de la iglesia que es de Cristo, no nuestra. Estos son solamente un par de ejemplos de los tantos que podemos ver en el mundo. En lo personal, muchas veces me gusta, y lo digo con toda apertura, estar solo. Así crecí, así me educaron a salir adelante. Y entonces yo sí disfruto la soledad. Claro, he venido evolucionando y esto es algo que quiero compartir. Disfruto cumplir tareas solo porque sé cómo quiero hacer las cosas. Seguramente muchos de acá que estarán escuchando y viendo ahora mismo o que lo harán después, se sienten identificados en esta generación en la cual pertenezco, en donde nos enseñaron a luchar, a salir adelante, a realizar cosas, a ejecutar cosas, a hacer que sucedieran cosas, pero normalmente en soledad, aunque claro, en el proceso uno va aprendiendo a trabajar más en comunidad y en equipo. Y esto es porque sabemos en lo individual cómo hacer las cosas, porque de esta manera evitamos conflictos, evitamos tener diferencias de opiniones. Sin embargo, desde que la gracia, y en mi caso estoy hablando nuevamente, que Dios me alcanzó, he tenido que venir luchando con esa idea y darme cuenta que la vida cristiana no admite tal cosa como la soledad o el individualismo. De hecho, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tengamos unidad, que tengamos comunión. Y esto lo menciono porque aún entre cristianos, aún entre hijos de Dios, o simplemente entre personas, seres humanos que creen en Dios, es muy común pensar que podemos crecer espiritualmente o agradar a Dios sin la ayuda de nadie más. Y es que, amados, seguramente Dios no nos hubiera constituido un pueblo si no nos necesitáramos unos a otros para caminar y crecer. La importancia de la iglesia local, de a ese lugar al que tú vas a recibir alimento, a recibir palabra de Dios, o simplemente a reunirte con otros que como tú creen y tienen, por qué no decirlo, necesidades, al menos de ser escuchados, o al menos de escuchar una palabra de aliento de parte de Dios. Y déjame decirte aquí, haciendo paréntesis, tú la puedes escuchar directamente, no necesitas que otros lo hagamos, pero bueno, ese es el llamado que yo recibí en lo particular, preparar a la novia para el regreso del Señor. Esa iglesia local a la que tú tienes acceso es muy importante, pero muchos hijos e hijas de Dios no lo hemos visto o quizá no lo hemos entendido. Ahora, amados, ¿qué es la unidad? ¿Cuál
es el contexto de esa unidad en términos del propósito de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis por un evento que ocurrió a las 7:46 de la mañana del pasado martes. Para muchos quizá pasó desapercibido, aunque a la persona a la que me voy a referir fue muy conocido. Sigue siendo y sigue habiendo muchas noticias en muchos lugares, aún en los medios seculares, en las redes sociales. Billy Graham falleció ese día a las 7:46 de la mañana. ¿Quién es? Y digo quién es porque aunque ya partió con el Señor a su morada celestial, tal cual él mismo dijo hace algunos años, en su último sermón público por allá del año 2007, entre 2005 y 2007 en Central Park, en Nueva York, decía: van a oír en el futuro que Billy Graham ha muerto, pero no les crea nada, voy a estar más vivo que nunca, decía él. ¿Por qué? Porque él estaba y sigue estando, y yo estoy seguro, está ya con el Padre Eterno en su morada celestial. Billy Graham, nacido en el año 1918 de una familia de granjeros, a los 17 años, recibió al Señor. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y a partir de esa edad, nunca más se separó de Él. Nunca más se volvió a hablar de que Él estuviera dudando siquiera de que algo iba a pasar con Él. Billy Graham, amigos y amados, simple y sencillamente vivió conforme a su fe, vivió conforme a su palabra, vivió siempre creyendo en aquello que había visto, creído, escuchado por primera vez tantos años atrás, a sus 17 años, en 1935. Y se pasó toda su vida hablando de aquel al que amaba, Cristo Jesús, y del amor de Dios en su vida. No se le conoce un solo escándalo, no se le conoce un solo problema, no se le conoce absolutamente nada que hable de él mal o contrario a lo que él mismo predicaba. Y eso, mis hermanos, es mucho decir, porque que les habla, y puedo decir con humildad que a donde voy, aún en mi ministerio paulino, en todo tiempo estoy hablando de mi fe y de aquello y de aquel en quien yo creo. No puedo decir que no haya cosas que decir de mí, de este hombre Billy Graham, que ha sido tan público y que se hicieron cuentas él solo en sus campañas evangelísticas y de sanidades. Él solo con su voz hizo llegar el evangelio a más de 400 millones de personas. Es mucho decir. Publicaba en las redes sociales en la semana que el listón lo dejó muy alto, que ya está con el Padre, pero que es un reto el simple hecho de saber de la vida de uno que trabajó tremendamente para la unidad, para este contexto que quiero compartir, y que dejó un reto, a menos hablo por mí, de no cejar en el empeño y continuar hablando de aquello que el Señor tiene para nosotros. Así que, amados, vamos al significado y a la etimología del vocablo, de ese vocablo que es la palabra unidad. Vamos pues a la etimología, continuando con este ejemplo maravilloso de la vida de Billy Graham. Vamos a la etimología de este vocablo en la palabra unidad. La palabra unidad proviene del término en latín unitas y designa o habla de la calidad, de lo que es único, de lo que es indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no en plural. Unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otro grupo de personas. Unidad también se refiere a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Por ejemplo, una unidad militar es una organización integrada por soldados pertenecientes a la misma fracción, por ejemplo, de un sistema militar. Un hospital se compone, por ejemplo, también de varias unidades, siendo una de ellas la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, parte de esta unidad. En diferentes áreas,
La unidad se refiere generalmente a un concepto básico, a un concepto medible, expresado de una forma mínima. A eso se refiere precisamente la unidad. Una moneda también es una unidad. Una unidad astronómica que equivale aproximadamente en términos concretos a la distancia media entre la Tierra y el Sol. La unidad en un libro de texto, que es un tema concretamente, o la lección o capítulo de ese libro. También se refiere a la cualidad o estado de no ser múltiple, sino de ser uno, en común acuerdo. Por ejemplo, ya hablando de un ejemplo en la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y en el versículo 64, en donde dice la palabra de Dios: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Palabra del Señor. Y yo, amados, cuando oigo ese número, perdón que abra esta ventana, digo 42,360. Vamos a construir un estadio solo para adorar a Dios y que todos los domingos se llene con esos 42,000. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Yo tengo ese mandato de parte del Señor, mis amados. No sé cuándo, no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y yo voy a estar al frente. La unidad es condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. La unidad no anula la singularidad de cada individuo. Sin embargo, reúne en torno y con todos ellos un propósito, creencias y valores comunes. Y amados, no podrán decirme que eso es justamente lo que hoy está faltando, no solo en la iglesia del Señor, pero particularmente en las naciones y en esta en concreto. Unidad, liderazgo, valores en común. La unidad es requisito indispensable para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión llena del Espíritu Santo. En Juan 17:21 y en Hechos 2, en el capítulo 1, nos habla de ello. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículo 21, donde la palabra de Dios nos dice, en Juan capítulo 17, versículo 21, nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. Él habla de unidad. Sin duda podemos decir entonces que la unidad visible de la iglesia en la verdad es el propósito de Dios. La unidad visible de la iglesia en la verdad es el propósito de Dios. La evangelización también nos invita a la unidad, puesto que la unidad fortalece nuestro testimonio, así como nuestra falta de unidad menoscaba nuestro evangelio de reconciliación. Los que compartimos la misma fe bíblica, la fe que viene de lo alto, la fe que solo Dios nos puede dar, porque Él siempre está ahí. Debemos estar estrechamente unidos, en comunión, en trabajo, dando testimonio. Esto es, que lo que hacemos sea testigo para los demás de aquello que en verdad estamos creyendo. Amados, también es cierto que nos es necesario construir visiblemente una unidad en la diversidad entre orígenes en los hijos de Dios. Debemos reconocer que si bien tenemos avances en las iglesias evangélicas del mundo y las nuevas formas de cooperación en el cumplimiento de la misión, no necesariamente se ha venido realizando en unidad. Es tiempo de creer, es tiempo de establecer que la unidad de la Iglesia de Cristo significa superar las barreras ideológicas, culturales, barreras sociales, económicas, pero sobre todo, amados, las barreras denominacionales o de fundamentos. Y aquí hablo un espacio. El miércoles de la semana pasada, miércoles y jueves, soy, como ya les había compartido, dado testimonio, consejero en la empresa. Es decir, soy miembro del consejo de administración de la compañía para la que trabajo, una compañía
que tiene 100% de su capital en el origen del pueblo de Dios, de origen judío. Pero hablaba con uno de los consejeros, que es un consejero independiente y que, por cierto, además es director general del IPADE, de la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, con su sede en Monterrey, y que me decía, al escucharme hablar, ese testimonio que me decía con prontitud al escucharme hablar: oye, yo veo que tú hablas, pero que tienes un fundamento distinto al que tienen los demás, pero que me suena conocido, se escucha conocido para mí. Para quienes no lo saben, esa escuela de negocios, que es la primera de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, de la cual además soy egresado, para la gloria de Dios, porque también hubo testimonio hace ya 17 años que egresé de ella, le decía: efectivamente, soy pastor cristiano. Dice: entonces eres evangélico. Me decía: sí. Bueno, no hablemos de lo que nos hace distintos, siendo él de origen católico, porque es del Opus Dei, de la Universidad Panamericana, y el IPADE en concreto, fundada por un siervo de Dios llamado José María Escrivá de Balaguer. Y yo dije: wow, si solo estoy hablando de negocios acá, pero no, él identificó que en mí había algo más que no encontraba en otros. Pero no acabó ahí, porque ese mismo día uno de los consejeros, de origen judío y de fe judía, al oírme hablar de algunas cosas, me dijo: ¿tú estás estudiando la palabra de Dios? Me le dije: sí, la estoy estudiando. Dice: te voy a mandar mis tefilim. Sus tefilim son los salmos y otros fundamentos del Antiguo Testamento. Te voy a mandar un libro, pero además me gustaría contigo revisar ese libro. Un hijo del pueblo de Dios, un príncipe, porque es uno de los principales industriales de este país, diciéndome: me interesa que tú y yo compartamos de lo que nos hace iguales, nuestro Dios. ¿Qué es la unidad cristiana? Porque aquí estoy hablando de unidad. En un estudio de nuestro hermano John Piper, quien tiene un testimonio de más de 40 años sirviendo al Señor, nos dice que la unidad en sí misma es neutral hasta que una decisión le lleva a ser instrumento de bondad o de maldad. Tú usas esa unidad para hacer el bien o para hacer el mal, igual que el dinero, igual que otras muchas cosas que Dios nos da y nos regala. Por ejemplo, si Herodes y Pilato se unifican por su desprecio común hacia Jesús, como nos describe y como nos enseña Lucas en el capítulo 23, versículo 12, esta no es una buena unidad. Sin embargo, si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Cristo, como en Hechos 16:2, esa es una buena unidad, eso es un buen propósito. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad. Eso puede ser bueno o puede ser malo. El voto unificado hace 50 años, por ejemplo, y esto está documentado, en una iglesia en Carolina del Sur, para prohibir a los negros a asistir a los servicios, no fue un buen resultado de la unidad, claramente. Y estamos hablando prohibir a los negros a asistir a los servicios de una congregación cristiana. Antiunidad, pues. Otro ejemplo. El voto unificado de una denominación protestante para bendecir actos sexuales prohibidos tampoco es una buena unidad, porque eso no es lo que nos enseña Dios. Y aquí me voy a detener en ambos ejemplos, amados. Yo no digo que no amemos a personas que tomen decisiones que van en contra de lo que Dios nos enseña. No, hay que amarlos. Pero lo que estoy diciendo es que al pecado se le llama pecado. Y si hay pecado en ellos, se les dice con amor y los acompañas, los arropas, los invitas, les enseñas. Claro, es su libre albedrío decidir creer o no creer, amar o no amar, creer en Dios o no creer en Dios. Todo en tu vida es una decisión. ¿Qué hace a la unidad cristiana? ¿Cómo se construye la unidad entre los cristianos? Al respecto de ello, de esta unidad cristiana, nos habla toda la palabra de Dios, como ya hicimos referencia en Esdras, en el capítulo 2 y en el versículo 64 hace unos minutos. De hecho,
es un fundamento para el establecimiento del reino de Dios. ¿Cuál es el origen de ello? Pablo nos dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso lo puedes encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Y eso lo comparto, lo tomo en el sentido de que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, palabra del Señor. Hago énfasis aquí, el Espíritu, amados. No perdamos de vista esto porque es lo que nos ha venido hablando en las últimas semanas. Se trata de Dios y su Espíritu en Cristo. Pablo dice que los pastores y maestros han de equipar a los santos. En Efesios 4, en el versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, la unidad que buscamos es unidad en la verdad y su propósito también. Y es que, amados, por supuesto que la unidad cristiana es más que la verdad completa. Es más que la verdad compartida, pero tampoco es menos que ello. Por lo menos es unidad la unidad cristiana. Por lo menos es amor la unidad cristiana. Por lo menos es comunión con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Pablo nos hace énfasis en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 2, al respecto de esa unidad, en donde nos dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Todo para que sea conforme a Cristo, conforme a Cristo. En Romanos, en el capítulo 15, versículo 5, dice su palabra, y que el Dios de la paciencia les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Les conceda, amén, tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Nuevamente hablando de unidad. ¿Cuáles son los afectos en ello? Y es que, por supuesto, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer bien a la familia de Dios. Tengamos ganas o no tengamos ganas. Un compromiso fuerte a hacer el bien para la familia de Dios, es decir, para que lo hagamos. Dice Gálatas en el capítulo 6, versículos 9 y 10, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Amados, la experiencia de la unidad cristiana es mucho más que solo la unidad, como si solo la unidad no fuese suficiente, pero es mucho más que eso, porque incluye amor, porque incluye sacrificio por aquellos que lo necesitan, conlleva también cariño, afecto, emociones, pero sobre todo, amados, al menos amor filial. Hemos de tener amor por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Dice la palabra de Dios al respecto. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Luego dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente
de corazón puro. Y también en Primera de Pedro, pero en el capítulo 3, versículo 8 dice, en conclusión, sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Así dice el Señor. ¿Cuál es el propósito entonces de esta unidad, amados? La unidad arraigada en el Espíritu, la unidad que manifiesta a Cristo, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente, está diseñada por Dios para tener por lo menos dos objetivos: un testimonio al mundo y una proclamación de la gloria de Dios. Repito, tiene al menos dos propósitos esta unidad: un testimonio al mundo, darle un testimonio al mundo, y una proclamación de la gloria de Dios. El apóstol Juan deja claro el primero de esos, el testimonio, cuando nos habla en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 34 y 35, en que nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dice Jesús, si se tienen amor los unos a los otros. Son conocidas estas declaraciones. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, tiene raíces muy profundas en la unidad espiritual entre el Padre y el Hijo, y con los que Dios ha escogido de entre el mundo, como nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 21. Amados, vamos a tomar nota. El testimonio al mundo es que los discípulos están en el Padre y el Hijo para que el mundo crea. Esto es, mucho más profundamente que solo estar relacionado a través de una organización en común. Es decir, la iglesia no es una organización. Y tampoco es una institución, al menos no es una institución de hombre. Es una institución de Dios mismo. Su eclesia, la asamblea, que es el significado de la palabra eclesia, es un diseño de Dios. Y que Jesús mismo nos ha enseñado y nos sigue enseñando. La unidad que brilla con gloria para que el mundo vea es la unión misma con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo, que es a quien Jesús mismo dice ahí en Hechos 1 y 2, nos dejó al Consolador, al Espíritu de la verdad, para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu sea hecho, claro, conforme al propósito de Dios. En Juan, en el capítulo 17, versículo 22, dice la palabra de Dios, la gloria que me diste, habla Jesús, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa gloria se debe a esto, conforme a Juan 17, versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, habla Jesús. Léase, Jesús en nosotros por medio del Espíritu, porque Jesús es uno con el Padre. Y entonces podemos ser uno junto con el Hijo y el Espíritu Santo, con el Padre. De esta unidad con Dios y la gloria que da, brilla algo que el mundo puede ver si Dios les da ojos para ver, si permiten que Dios les dé ojos para ver. El propósito de Dios con esta unidad verticalmente arraigada, esta unidad también
horizontalmente acordada. Esta unidad que refleja la gloria de Dios es que Él pueda reunir en uno, a los hijos de Dios que están esparcidos. Lo dice en Juan 11, versículo 52. Él nos quiere en uno, nos quiere unidos en el Espíritu, amados. En el Espíritu primero. El propósito de dicha unidad, de esta unidad de los cristianos, es vivir en verdad conforme a la gloria de Dios. Vivir en verdad conforme a la gloria de Dios. De ahí que Pablo ora en Romanos, en el capítulo 15, versículos 5 al 7. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. Ahora, amados, compartiendo esto, dejando que el Señor toque sus corazones, ministre esos corazones. ¿Cuáles implicaciones hay para nosotros, hijos de Dios, pero también para quienes ahora están escuchando y empiezan a creer también, o quienes lo harán posteriormente? Primero, buscar la plenitud del Espíritu Santo que crea la unidad. Es el Espíritu Santo, la llenura, la plenitud de nosotros, quien crea la unidad. Dice en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino llenos sean del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Dicho en lenguaje natural, no busques en ningún otro lado. Busca que quien te inunde de gozo sea el propio Espíritu Santo. Busca ser guiado por el Espíritu y produce los frutos del Espíritu conforme a Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 al 23. Pues estos son los engranajes de las ruedas del amor. Y es que, amado, escucha, si eres un extraño al Espíritu Santo, te preocupará poco la unidad que solo el Espíritu construye. Y primero, tu unidad con Cristo mismo. 2. Esfuérzate por conocer, por difundir las verdades de Cristo y sus caminos. Dice en el versículo 13 de Efesios 4, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y luego en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que compartir por todos los medios que podamos lo que recibimos de Jesús. Discernimos en el Espíritu de lo que Jesús es, de lo que Cristo mismo es. Colosenses en el capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. La palabra de Dios confirma lo que del Espíritu, le hace del propio Dios recibimos para el propósito de Dios en nuestras vidas. 3. Ama a los cristianos más allá de lo que tú crees, más allá de tus fronteras teológicas o denominacionales, para hacer el caso. Cultiva el amor hacia quienes más allá de tus fronteras propias, de aquello que tú has aprendido, de aquello que te han enseñado, aún en la denominación, aún en aquello que tú crees, Dios es mucho más de lo que siquiera podemos comprender, así seas el más sabio de los sabios. Es mucho más que eso, porque todos ellos son hermanos, son hermanas en Cristo. Podemos odiar errores graves, claro, pero no podemos odiar a hermanos. No podemos odiar al ser humano. No podemos
odiar al ser humano. A los errores sí, no juzguemos al hombre, no juzguemos al Hijo de Dios, no juzguemos a la creación de Dios. Dice claramente Dios que el juicio es solo de Él. Los seres humanos nunca hemos sido buenos en ello. Y el ambiente filosófico, el ambiente emocional de hoy, hace que sea aún más difícil, ya que las declaraciones de verdad solo se ven como un pretexto para lograr tener el control. Por eso hablaba hace algunos minutos que si algo falta hoy en las naciones y concretamente en esta nación, es liderazgo con valores. Un liderazgo para servicio verdadero. Un liderazgo en donde lo que damos es amor a las personas. Y no estoy hablando aquí del señor López ni de política, por favor. No estoy hablando de la República Amorosa. Estoy hablando del amor de Dios. Charles Spurgeon escribía allá a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, donde está el Espíritu de Dios, ahí debe haber amor. Y si alguna vez he conocido y reconocido a algún hombre, como mi hermano en Cristo Jesús escribió Charles Spurgeon, el amor de Cristo me constriñe a no pensar en Él como un extraño o un extranjero, sino como un conciudadano de los santos. Ahora, yo aborrezco la fuerte adherencia a las prácticas de la iglesia, esa que está en las alturas solo por pensamiento de hombre, de la manera que mi alma odia a Satanás. Pero me encanta leer a aquellos hombres que utilizan fuertemente sus posiciones de liderazgo espiritual para verdaderamente hablar del verdadero amor. Aborrezco también la fuerte adherencia a las prácticas de iglesias que manifiestan eso, pero amo a quienes en ellas están, porque son hijos de Dios. Y guardo un cálido rincón en mi corazón para cada ser humano que, aun hablando mal o utilizando mal la verdad de Dios, siguen siendo hijos de Dios y creación de Dios. Amémoslos a ellos aunque aborrezcamos el pecado. Tendamos la mano, que es como empiezo estas predicaciones y estos mensajes. Abramos nuestro corazón, aunque no por ello dejemos de decir la verdad que Dios nos da. Si me encontrara algún hombre como que ame a mi Señor Jesucristo, lo voy a amar, por supuesto, pero aún si no lo hace, porque entonces aún más necesita del amor de Dios. Puede haber muchas preguntas, puede haber muchas dudas, pero nunca dudes de dar amor. A menos que pudiera dejar de amar a Jesús, no podría dejar de amar a aquellos que aman a Jesús. No puedo no amar a Cristo y entonces no puedo dejar de amar a aquellos a quien aman a Jesús, pero tampoco puedo dejar de amar a la creación de Jesús, del Padre en el Espíritu Santo. Cuarto, manifestación de aquellos que están en unidad en Cristo, que están en unidad en el cuerpo de Cristo. Sirve a los cristianos y a la creación de Dios más allá de tus fronteras de pensamiento teológico. Sirve a los cristianos y a la creación de Dios más allá de tus fronteras teológicas denominacionales. Con el propósito de dar testimonio al mundo, tenemos que buscar maneras de mostrar ese amor que Dios ha depositado en nuestro corazón. Tenemos que quitar las barreras. Tenemos que caminar en el verdadero amor de Dios. Haz esto para la gloria de Dios. Hubo un escritor cristiano, Sir Francis Schaeffer, que decía como guía: es en medio de una diferencia que tenemos nuestra oportunidad dorada. Cuando todo va bien y todos estamos de pie en torno a un pequeño círculo, no hay mucho para que el mundo vea. Pero cuando llegamos al lugar donde hay una diferencia real y entonces exhibimos un compromiso inquebrantable con la verdad, pero al mismo tiempo un amor que todos pueden ver, entonces hay algo que el mundo también observa, algo que pueden utilizar para juzgar
estos realmente que se dicen ser cristianos. Y que Jesús ciertamente ha sido enviado por el Padre. Francis Schaeffer escribió esto hace ya muchas décadas, pero sigue siendo permanente la verdad del toque del Espíritu de Dios y de Dios mismo en él. Que lleguemos al lugar donde hay una diferencia real y exhibamos un compromiso inquebrantable con la verdad, pero al mismo tiempo un amor evidente que solo puede venir de Dios. Y en todo ello puede haber ambigüedad, hermanos. Porque podemos estar actuando, por ejemplo, sirviendo en algún ministerio y pensando nosotros que por servir en ese ministerio el amor de Dios está en nosotros. Pero eso no lo hacemos para los demás. Primero lo hacemos para Dios mismo. Y es el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo el que debe ser manifiesto a los demás. No estamos haciéndolo ni debemos hacerlo para que los demás lo vean, sino para que sirvamos a Dios mismo en el amor que ha puesto en nosotros. Cuando todo está dicho, cuando todo está hecho, estas ambigüedades pueden permanecer. ¿Qué tipo de límites deben definir a la iglesia, a la escuela, a las denominaciones, a las conferencias, a los ministerios paraeclesiásticos, a las reuniones de oración, a los esfuerzos evangelísticos, a las campañas de sanidades, llámalas como quieras? ¿Qué diferencia cada una de esas cosas? ¿Qué diferencia el llamado de Juan o de Pedro, el de Jorge o el de Agustín o el de... Tú nómbralo. Lo importante es cuál es el origen y el propósito de ese llamado. Tenemos las estrellas del cielo y nuestro sextante de confianza. Tenemos dependencia en la palabra de Dios, en el Padre mismo, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero con humildad y amor para llegar a la casa, que ya está preparada, pero juntos, en unidad, en acuerdo. Vamos concluyendo, amados. En la carta a los Efesios, Pablo también exhorta a guardar la unidad y el acuerdo en la asamblea, en la Iglesia de Cristo, con las siguientes palabras en los versículos 1 al 6 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Palabra de Dios. La paciencia es un componente que debemos tener presente en todo momento para que podamos soportarnos los unos a los otros. Guardar la unidad requiere esfuerzo. La palabra solícitos utilizado en esta porción de la Escritura nos da testimonio de eso. Debemos permanecer, debemos esforzarnos, debemos mantener la unidad en la iglesia, porque no hemos sido llamados a ser individuos solos y actuando solos, sino a unirnos. Amados, recordemos que todos estamos bajo el señorío de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Les comparto un pensamiento a manera de cierre, hermanos. Las denominaciones tristemente no nos han ayudado. Nos han separado unas a otras con diferencias.
Cuesta trabajo unirse. Cuesta trabajo decir, si la obra es de Dios, no es del hombre. Porque aunque yo piense de una manera y tú de otra, en común tenemos al Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si nos están separando al perseguir cosas que no son esenciales a la fe, que no son siquiera a veces de Dios, que a veces no están ni en su palabra, que no vienen de Dios. Las iglesias locales, hermanos, no pueden convivir por distintas razones, pero no porque no deban, al contrario, es diseño de Dios que estén unidas. La palabra nos exhorta a esforzarnos por mantener la comunión, la unidad unos con otros. Que el Padre nos permita fundamentar cada aspecto de nuestra vida en Cristo y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de su palabra a ser entendidos en los tiempos en que el individualismo, en que aún lo denominacional no va con el diseño de Dios y con el pueblo de Dios. Así me habla el Señor, amados. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, en donde lo que nos hablas es que tengamos unidad, Padre, que tengamos acuerdo. Y que así unidos en ese acuerdo, hablemos, Señor, de lo que tú tienes como propósito, Señor, para que sea tu reino manifiesto, establecido y expandido, Señor. Y que así, Señor, llenos de ti, siendo uno contigo en el Santo Espíritu tuyo y con el Padre, que todo hace en su propósito, clamemos en unidad y actuemos en identidad, como verdaderos hijos de Dios y coherederos del trono de la gracia, Señor, del reino tuyo. Y que esos tesoros que primero en el Espíritu, Señor, sean utilizados para fundamentar, para establecer y para expandir tu santo reino, Señor, que es tu propósito. Ahora mismo, Señor, no esperar, ahora, Señor, actuando con esa autoridad, pero con ese amor primero. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Oh Padre mío, gracias, porque Señor, pones en nosotros el querer como el hacer. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén.